Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén listos para un viaje emocionante porque hoy vamos a sumergirnos en un mundo de intriga, romance y drama. Todo gracias a las series turcas de bodas arregladas. Sí, así como lo oyen. Vamos a explorar esas historias que te atrapan desde el primer segundo, esas series que te hacen suspirar, llorar y hasta gritarle a la pantalla. Hoy les voy a hablar de esas series turcas donde el destino de los protagonistas está sellado antes de que siquiera tengan la oportunidad de conocerse, donde el amor nace en medio de un torbellino de tradiciones, obligaciones familiares y secretos oscuros. Les prometo que después de este vídeo, van a tener una lista enorme de series para ver y engancharse por completo. Así que prepárense unas palomitas, acomódense bien y acompáñenme. Y antes de que empecemos, un recordatorio rapidito. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las recomendaciones de series y si quieren estar al tanto de todo lo nuevo que subo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán de nada. Ahora sí, manos a la obra. Bueno, ¿por dónde empezamos? Las bodas arregladas o arranged marriages, como se diría en inglés, son una tradición milenaria en muchas culturas, incluyendo la turca. Si bien hoy en día son menos comunes, siguen siendo un tema recurrente en las series de televisión, y créanme, los guionistas turcos saben cómo sacarles el máximo provecho. Estas historias suelen estar llenas de conflictos, dilemas morales y, por supuesto, mucho romance. Una de las cosas que más me atrae de estas series es la forma en que exploran las dinámicas familiares. En la cultura turca, la familia es un pilar fundamental, y las decisiones importantes, como el matrimonio, a menudo se toman en conjunto. Esto puede generar mucha presión sobre los jóvenes, que a veces se ven obligados a sacrificar sus propios deseos por el bien de la familia. Imaginemos la carga emocional que esto puede suponer, el peso de una tradición que a menudo choca con los anhelos personales, con la búsqueda de la felicidad individual. Pero no todo es drama y sacrificio. En estas series también vemos cómo el amor puede florecer incluso en las circunstancias más adversas. Los protagonistas a menudo se resisten al principio, pero poco a poco van descubriendo cualidades el uno del otro que los atraen y los unen. Es como si el destino tuviera un plan para ellos, a pesar de sus propios intentos de evitarlo. Es ese poder del amor, esa fuerza inexplicable que puede surgir en los lugares más inesperados y florecer contra todo pronóstico. Ahora, vamos a hablar de algunas series en particular que creo que no se pueden perder. La primera que se me viene a la mente es una que seguro ya muchos conocen, pero que es un clásico en este género, **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 
cómo una boda arreglada puede desencadenar una serie de eventos inesperados. La historia gira en torno a **********. Lo que más me gusta de esta serie es la química entre los protagonistas. Al principio se odian, pero poco a poco van construyendo una relación basada en el respeto, la confianza y finalmente el amor. Además, la trama está llena de giros inesperados que te mantienen pegado a la pantalla hasta el final. Piénsenlo, dos personas completamente opuestas, obligadas a convivir, a compartir sus vidas, y cómo esa convivencia forzada puede dar paso a sentimientos profundos e inesperados. La serie juega con la tensión entre el deber y el deseo, entre la tradición y la rebeldía, creando un drama cautivador que te hace reflexionar sobre la naturaleza del amor y las expectativas sociales. Y no olvidemos la fotografía, la música, los paisajes turcos que añaden un toque de magia a la historia. Otra serie que les recomiendo muchísimo es *********. Esta es un poco diferente porque se centra en ********. Lo que la hace especial es la forma en que aborda temas como la libertad individual y la lucha contra las convenciones sociales. La protagonista es una mujer fuerte e independiente que se niega a aceptar su destino y lucha por su felicidad. Es una historia muy inspiradora que te hace reflexionar sobre el verdadero significado del amor y la familia. Esta serie no solo nos muestra un romance en ciernes, sino también la valentía de una mujer que desafía las normas establecidas, que se atreve a soñar con una vida diferente y que lucha por construirla. Es un grito de libertad, una invitación a cuestionar las tradiciones que nos limitan y a buscar nuestra propia felicidad, sin importar lo que digan los demás. La serie te engancha con su ritmo ágil, sus personajes complejos y su mensaje poderoso. Y hablando de mujeres fuertes, no puedo dejar de mencionar *******.
En esta serie asterisco 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 asterisco. Esta serie es un poco más dramática que las anteriores, pero también es muy conmovedora. Te hace pensar en las consecuencias de las decisiones que tomamos y en cómo el pasado puede influir en nuestro presente. Los personajes son muy complejos y están llenos de matices, lo que los hace aún más creíbles y cercanos. Prepárense para un torbellino de emociones, porque esta serie no escatima en drama. Secretos familiares, venganzas, traiciones y por supuesto, un amor que lucha por sobrevivir en medio del caos. Es una historia que te atrapa con su intensidad, que te hace empatizar con los personajes y que te deja pensando mucho tiempo después de haber terminado de verla. La serie explora la complejidad de las relaciones humanas, la fragilidad de la felicidad y la fuerza del perdón. Pero no todo es drama y romance. También hay series de bodas arregladas que tienen un toque de comedia y ligereza. Un ejemplo de esto es asterisco 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 asterisco. Esta serie cuenta la historia de asterisco 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 asterisco. Es una serie muy divertida que te saca una sonrisa desde el primer episodio. Los personajes son muy entrañables y las situaciones son muy cómicas. Si están buscando algo para relajarse y pasar un buen rato, esta es la serie perfecta. Esta serie es como un soplo de aire fresco en medio de tanta intensidad dramática. Es una comedia romántica que te hace reír a carcajadas, que te enternece con sus personajes adorables y que te deja con una sensación de felicidad y bienestar. Es ideal para verla después de un día ajetreado, para desconectar del mundo y para disfrutar de una historia ligera y entretenida. Además de estas series que les mencioné, hay muchas otras que exploran el tema de las bodas arregladas desde diferentes perspectivas. Algunas se centran en las diferencias culturales, otras en los conflictos generacionales y otras en la lucha por la igualdad de género. Lo importante es que todas estas series nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias creencias y valores. Las series turcas no se limitan a entretener, sino que también abren un debate sobre temas relevantes y universales. Nos hacen cuestionar nuestras propias tradiciones, nos invitan a reflexionar sobre el papel de la mujer en la sociedad y nos muestran la importancia de la libertad individual. Son series que te hacen pensar, que te hacen crecer como persona y que te dejan una huella duradera. Una de las cosas que más me gusta de las series turcas es la forma en que retratan la cultura y las tradiciones de Turquía. A través de estas historias podemos conocer un poco más sobre su historia, su gastronomía, su música y sus costumbres. Es como si estuviéramos viajando a Turquía sin salir de casa. La riqueza cultural de Turquía es un ingrediente clave del éxito de estas series. Los paisajes impresionantes, la arquitectura majestuosa, la música melancólica y la gastronomía exquisita crean una atmósfera mágica que te transporta a otro mundo. Y no olvidemos el vestuario, los colores vibrantes, los diseños intrincados que reflejan la historia y la tradición del país. Otro aspecto que me parece muy interesante es la forma en que las series turcas abordan temas universales como el amor, la familia, la amistad y la superación personal. Aunque las historias estén ambientadas en un contexto cultural diferente, los sentimientos y las emociones son los mismos que experimentamos todos nosotros. Esto es lo que hace que estas series sean tan atractivas y adictivas. Al final, todos buscamos lo mismo: amor, aceptación, felicidad. Y las series turcas nos muestran cómo estos sentimientos se manifiestan en diferentes culturas, cómo las personas luchan por alcanzar sus sueños y cómo encuentran la fuerza para superar los obstáculos. Es por eso que nos identificamos con los personajes, que nos emocionamos con sus historias y que nos sentimos parte de su mundo. Y hablando de adictivas, les tengo que advertir que una vez que empiecen a ver series turcas, es muy difícil parar. Son como una droga, te enganchan desde el primer episodio y te dejan con ganas de más. Así que tengan cuidado porque pueden pasar horas y horas viendo series sin darse cuenta. Una vez que te adentras en el mundo de las series turcas, es difícil salir. La combinación de drama, romance, intriga y cultura te atrapa desde el primer momento y te mantiene pegado a la pantalla hasta el final. Es como si estuvieras leyendo un libro que no puedes soltar, como si estuvieras viviendo una historia que te pertenece. Y lo mejor de todo es que siempre hay una serie nueva por descubrir, una historia nueva por vivir. Ahora, antes de que me digan que me estoy olvidando de alguna serie importante, quiero aclarar que esta es solo una pequeña selección de las muchas series turcas de bodas arregladas que existen. Hay muchísimas más que valen la pena ver, así que los invito a que exploren y descubran sus propias favoritas.
No tengan miedo de experimentar, de probar cosas nuevas, porque nunca saben cuándo van a encontrar una joya escondida. Hay series para todos los gustos, desde las más románticas hasta las más dramáticas, desde las más ligeras hasta las más profundas. Lo importante es encontrar la que te haga vibrar, la que te toque el corazón y la que te deje una huella duradera. Y hablando de favoritas, me encantaría saber cuáles son sus series turcas de bodas arregladas favoritas. Déjenme sus recomendaciones en los comentarios, así podemos compartir ideas y descubrir nuevas series juntos. Me encanta leer sus comentarios, conocer sus opiniones y descubrir nuevas series gracias a ustedes. La comunidad que hemos creado en este canal es muy importante para mí, y me siento muy afortunada de poder compartir mi pasión por las series turcas con ustedes. Bueno, creo que con esto hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado alguna serie nueva para ver. Recuerden que las series turcas son una excelente opción para entretenerse, relajarse y conocer un poco más sobre otra cultura. Y no olviden que las series turcas no solo son entretenimiento, sino también una ventana a otra cultura, una oportunidad para reflexionar sobre temas importantes y una fuente de inspiración para nuestras vidas. Para resumir un poco, hoy exploramos el fascinante mundo de las series turcas de bodas arregladas, destacando cómo estas historias entrelazan tradición, familia, romance y drama. Vimos cómo el amor puede florecer incluso en las circunstancias más difíciles y cómo estas series nos invitan a reflexionar sobre nuestros propios valores. Les compartí algunas recomendaciones personales y los animé a descubrir sus propias series favoritas. Y espero que esta guía les sea útil para adentrarse en el maravilloso mundo de las series turcas y para encontrar la serie que los enganche por completo. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje por el mundo de las series turcas. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encanta compartir mi pasión con ustedes, me encanta saber que les gusta mi contenido y me encanta sentir su apoyo. Este canal no sería lo mismo sin ustedes, y estoy muy agradecida por tenerlos aquí. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Han visto alguna de las series que mencioné? ¿Cuál es su serie turca de bodas arregladas favorita? ¿Qué otros temas les gustaría que abordara en futuros vídeos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Sus comentarios son mi mayor fuente de inspiración, sus preguntas me ayudan a mejorar mi contenido y sus sugerencias me dan ideas para futuros vídeos. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse de ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.